a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa en este viernes. Imagínense usted, ya concluimos una semana más. Esperamos que usted continúe con esa buena salud. Y lo que estarán recuperando, Dios me los bendiga, que pronto será esa recuperación. Esta noche estaremos hablando, amigos televidentes, con nuestros panelistas, referente a los fenómenos sociales, políticos y económicos que ha ocurrido durante la presente semana en nuestro país. Para eso ya tenemos en nuestros estudios al doctor Ulises del Dios Guzmán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo anda ese hombre en esta noche? Gracias, Alfredo. Bueno, desde hace semanas estamos y permanecemos todas las semanas en suspenso. Son como las películas de terror suspensivas en que ocurre una desgracia y después un suspenso porque ya sabemos que viene otra desgracia. Así que así estamos esperando la próxima desgracia para la siguiente semana. Como quien dice, doctor, aquí en nuestro país, a pesar de que somos tan chicos, 20,000 kilómetros cuadrados, siempre se dan fenómenos que llaman la atención mundialmente. Sí, pero lo que ocurre es que nosotros tenemos la gracia o desgracia de tener un presidente generador de desgracias. Entonces somos únicos en el mundo, le ganamos a todo, en pobreza, en tristeza, en muertos, en mentiras, totalmente, en corrupción somos número uno. En endeudamiento, número uno. O sea, tenemos al presidente, no podemos negarlo, al número uno. ¿En? Número uno en desgracias para el país. Del mundo mundial. Del mundo mundial, el presidente más cool, ¿verdad? Que todos los proyectos que no sirven tiene. Muy bien. Bueno, y también con nosotros en esta noche el licenciado Jaime Ramírez Ortega, reconocido columnista de los principales periódicos de nuestro país. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta noche? Qué gusto me da saludarte. Es un gusto estar contigo, estimado Alfredo, y saludos a toda tu teleaudiencia que te ve tanto fuera como lejos del Salvador. Sabemos que estás impactando mucho tus entrevistas, te cuento. Gracias, y un saludo muy cordial aquí para el doctor Ulises del Dios Guzmán, uno de los reconocidos juristas del Salvador, a los cuales respeto y le tengo mucho cariño. Eso es recíproco con Ortega y Gasset. Pero fíjate que les tengo que corregir algo. Te tengo que corregir algo, Jaime. ¿Cómo no? ¿Cómo me no? vas a disculpar, ¿oíste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si vos decís que este programa está dando mucho que hablar y estamos siendo vistos, es por ustedes, por lo que vienen a vertir. Muchas gracias. Por los análisis que hacen. Muchas Ustedes son los gracias. protagonistas de esta novela. Sí, la verdad es que me han llamado hasta de Estados Unidos, me han dicho que tu programa es muy bueno. Traginovela. Así, sí, te felicito, solo se compara a CNN en español, ¿verdad? Bueno, gracias, pero vuelvo a repetir, son ustedes, señores, los que hacen grande esta clase de programas y también nuestros amigos televidentes que siempre están con nosotros, hombre, de verdad, gracias. Un abrazo desde ya, desde los estudios centrales de Mix de Medios, aquí en la colonia Arce, una producción para Canal 8 Agape, esa señal positiva. Entramos en materia, ¿les parece, señores? Claro, entremos en materia. Solo nada más también expresar nuestra solidaridad con la familia del doctor Fortín Magaña, Hombre, que ha partido a la patria celestial. Entonces, es una persona que fue muy protagonista en nuestro país, El Salvador, no solo por el tema de la constituyente, sino también pues, que fue un magistrado que impactó mucho la Corte Suprema de Justicia. Hoy El Salvador ha perdido un gran abogado.
Bueno, yo creo que el doctor René Fortín Magaña, con quien yo tuve el gusto de coincidir 3 años en la Corte Suprema de Justicia, en realidad era un magnífico jurista, pero también un hombre, un patriota. Recuerdo yo el proyecto que él tuvo de Acción Democrática, que si bien es cierto fue un partido que no tuvo éxito desde el punto de vista electoral, pero la intelectualidad salvadoreña en ese momento reconocía que era el mejor partido en principios, valores, en calidad. Era un principio, de lo que debe de ser un partido político. Es un esfuerzo realmente que hizo el doctor René Fortín Magaña por orientar adecuadamente a la sociedad salvadoreña. Que no nos dejamos orientar, pues otra cosa, pero sí hay que reconocerle el valor de hacerlo en ese momento, aparte de, naturalmente, los aportes jurídicos y que fue magnífico constitucionalista y también abogado dentro de la Corte. Y también fue diputado, ¿no? También fue diputado en la Constituyente. Ya que fue realmente un hombre jurídico, político, valioso y un patriota. Y recalco el énfasis de los patriotas porque realmente patriotas no existen mucho. El doctor René Fortín Magaña sí era un verdadero patriota. Ok, perfecto. Vaya nuestro sentido pésame para la familia del doctor Fortín Magaña y también nuestro pésame para todas las personas que han perdido sus seres queridos en esta coyuntura del COVID-19. Que Dios nos dé, ¿verdad?, sabiduría para continuar nosotros en esta lucha, en este trabajo, mejor dicho. No hay que luchar, hay que trabajar mejor para poder contrarrestar esta enfermedad. Señores, vamos a comenzar por partes, como dijo aquel, ¿verdad?, Jack el Destripador, por partes. Me gustó eso, Jack el Destripador. Yo creí que iba a decir Richard Ramírez. Qué bien. Pues miren, el día lunes nos levantamos con la noticia y la reacción de los diputados que dicen el presidente nos quiere cerrar la asamblea bajo el argumento que muchos están contagiados del COVID-19. Y bueno, el diputado presidente dijo que no lo hacía, pero Guillermo Gallegos dice que hay que hacerlo porque están corriendo mucho riesgo. Y ahí vamos a ir desglosando. ¿Qué les parece, amigos televidentes? Si vemos, señores, las declaraciones de Ponce y Gallegos para que nos vayamos enmarcando y ustedes vean si es cierta esta intención del Ejecutivo de cerrar la Asamblea Legislativa para poder echar a andar ciertos proyectos y decretos que ellos estiman conveniente. Veamos, producción, adelante. Yo soy un demócrata por excelencia. Soy un hombre que va a defender las libertades individuales y colectivas de este país y jamás me voy a prestar a cerrar el órgano legislativo. Y no llegaron. Ahora les pusimos falta. No llegaron, les pusimos que aquí había que cerrar, que nadie llegue a firmar después de que la comisión cerró. Porque no se puede de alguna manera venir y por el terror que esté infundiendo una persona, no lleguen a trabajar. La situación real es que hay una gran cantidad de empleados positivos, hay una gran cantidad de empleados que aquí no se han hecho la prueba, ni quizás no se la van a hacer, por lo tanto es importante tomar medidas. Lo ideal sería que la Asamblea pueda tener una cuarentena como todo el país de 15 días, pero Arena y el FMLN principalmente obligan a Mario Ponce a seguir continuando con las labores. Le meten miedo, lo intimidan, quizás lo amenazan con quitarlo de presidente y eso a él lo lleva pues a tomar este tipo de decisiones. Yo no voy a contestarle a ese señor. Perdóname, Angelito, esa es una pregunta que no te voy a contestar. Ese señor para mí no voy a dar una respuesta porque no le voy a contestar a ese señor. Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos. Jaime. ¿Cómo ven ustedes esta situación, señores? ¿Hubo intento de cerrar nuevamente la Asamblea Legislativa o habrá sido de verdad una iniciativa sana de que, hombre, hay que prevenir el COVID-19, cerremos la Asamblea Legislativa porque allí es el centro de contagio? Bueno, viniendo del presidente de la República y sus aliados dentro de la Asamblea Legislativa, yo realmente presumiría que ahí no hay intenciones sanas. Eso de la cuarentena, que es en todo el país, porque los contagios o las sospechas, pues si algún órgano debería de estar en cuarentena,
es el Ejecutivo y por 4 años restantes, porque eso sí le haría mucho bien al país. Ahora, que la Asamblea Legislativa entre en cuarentena, eso es parte de una conspiración del presidente de la República. Y vemos que coincide con ciertos movimientos pseudo sindicalistas que llegaron incluso a insultar a... Eso fue el día de ayer. ¿Sí? Que llevaban los ataúdes, de dos partidos mantas, políticos, sí, son posiciones ya partidarias, no sindicalistas, son posiciones partidarias, y llegaron a insultar a los señores diputados. Pro gobierno. Son mercenarios del señor presidente, llegan a intimidarlo, a intimidar a los señores diputados para que cierren la asamblea. El proyecto de cerrar la asamblea es que, bueno, inmediatamente de que estén cuarentenados, ya no están reunidos, y al no estar reunidos, pues entonces el señor presidente va a sacar su decreto ejecutivo de que por falta de reunión de la asamblea suspende garantías constitucionales y decreta su emergencia, y a partir de ahí puede ser tan severa que va a impedir que los mismos diputados se reúnan en la asamblea, también que los magistrados se reúnan en la Corte Suprema de Justicia, porque va a aplicar, como ya dijo, que va a ser una cuarentena severa, por la fuerza va a impedir que los magistrados y los señores diputados lleguen a sus lugares, y en consecuencia él se va a poder perpetuar en la ronda indefinida de estar prorrogando esta suspensión de garantías constitucionales, haciendo lo que le da la gana, permitiendo que solamente su partido político ande haciendo propaganda, siguiendo gastando todo lo que quiera, autorizando y comprando al modo que ya está acostumbrado, de modo tal que la cuestión es peor que una película de terror. Así es que yo sí creo que eso es simplemente un proyecto de la presidencia en coordinación o conspiración de diputados al interior de la Asamblea Legislativa, y con pseudo sindicalistas que son mercenarios del señor presidente. La cuestión es una cosa realmente grave, y esto no es ya una cuestión solo ya de gusto, que ya de por sí lo tiene. El presidente tiene una inclinación a la dictadura, pero hoy ya es una necesidad de la dictadura. ¿Por qué razón? Bueno, hay tantos actos de corrupción por ahí escondidos, ocultos, que ya no pueden ni siquiera ser transparentes, porque transparentar todo lo que ha hecho casi equivale a confesar una serie de actos de corrupción que ya no los puede justificar. Por eso están los ministros pidiendo prórroga de información, cuando son cosas realmente elementales. Simplemente le piden, informe usted qué es lo que compró, dónde compró, a qué precio compró. Pero como no pueden decir que han comprado cantidades de dinero exageradas con 300, 400, 500% más a familiares, amigos, a empresas que no tienen nada que ver, pues entonces ya están ellos en una encrucijada de que van a lanzarse a implantar la dictadura. No sabemos si lo van a lograr, porque los residuos de la República que están en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia puede ser que se resistan, más la sociedad, los ciudadanos, sí, más la sociedad, los ciudadanos principalmente decentes, que los correctos, que de mediano entendimiento, que ya saben qué es lo que está ocurriendo, van entendiendo, y en la medida en que van a ir entendiendo, van a ir retirando el apoyo que de buena fe le tuvieron en un cierto momento. O sea que aquí estamos realmente en una encrucijada, o de dictadura o de democracia. Y fíjate la lógica con la que están diciendo por qué quieren cerrar la Asamblea Legislativa. Porque hay sospechas. No te está diciendo que hay casos, ¿verdad? Hay sospechas de casos de COVID-19. Bueno, si esa fuera la lógica, entonces cerremos los hospitales. Ahí están. Porque ahí no hay sospecha, ¿va? Ahí están contagiados y sospechosos. Y hay médicos que, por cierto, no tienen el equipo necesario porque el gobierno se las ha negado, porque ha preferido distribuir la riqueza o lo que ha tenido acceso desde el mes de febrero hasta el mes de junio, que han sido 625 millones de dólares, según reporta el Ministerio de Hacienda. Hay que preguntarle, señor presidente, ¿y estos 625 millones de dólares cómo los distribuyó? ¿Cómo los gastó? Porque ya no hay. Y
como que si fuera poco. Dice el ministro, no tenemos para pagar ya. No tenemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto significa que esto es grave. Hay Cómo se está actividades. manejando lo que es el tema de la pandemia y los gastos excesivos que se están dando. Pero por otro lado, seguir con la lógica. Ok, si la lógica es porque hay sospecha, entonces se remueve el Ejecutivo porque el señor secretario jurídico tiene COVID, el señor ministro de Gobernación tiene COVID, otras empleadas de alto rango, También funcionarios dice que tienen COVID. Entonces hay que cerrarlo, Pues porque sí, ellos sí pero- tienen y lo han dicho. Ellos lo han confesado. Lo han dicho, que no sea esa la lógica. Entonces, más bien lo que veo es una intención constante de atropellar a la República, de querer eliminar todos los obstáculos que permiten que se centralice el poder en un solo órgano de Estado. Y la mejor manera es cerrando la Asamblea, y con la Asamblea le doy crédito a lo que dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. ¿Y qué te dice el artículo 24? Que cuando la Asamblea esté imposibilitada de poderse reunir, es el Ejecutivo el que Ahí está. puede determinar el estado de emergencia de El Salvador. Ahí está. ¿Y qué te va a decir el estado de emergencia? Lo mismo que han venido a decir todos los decretos que han sido declarados inconstitucionales por la sala, donde el Ejecutivo autoriza al Ejecutivo para que haga compras de manera indeterminada y sin la ley la CAP. Y eso es lo que a mí como ciudadano me preocupa. ¿Por qué? Porque el presidente y su equipo, su grupito, la pacotilla de personas que están ahí dirigiendo el Estado, dijeron en campaña, el dinero alcanza cuando nadie roba, y devuelvan lo robado. Hoy, este precepto o este refrán que ustedes utilizaron muy bien en la campaña, le juega en contra. ¿Por qué? Porque hoy los ciudadanos le decimos, presidente, devuelvan lo robado. Dígale a su ministro que no es posible que le esté comprando a sus primos, siendo el ministro. En el mejor de los casos, si él quería salir bien salvado, tenía que recusarse. Pero como la lógica me indica que la Constitución también establece que los funcionarios públicos no pueden ser ni contratistas ni concesionarios del Estado. Por lo tanto, estaba inhibido por Constitución de comprarle a cualquier pariente. Recordemos lo que le pasó a aquel ministro del presidente Saca de Aserradero El Triunfo, que dirigió la Cámara de Comercio. ¿Cómo es que se llama? El señor Cardenal. El señor Cardenal. Pero qué sinvergüenzada de este señor siendo ministro, viene y le vende al Estado. Pero por lo menos el presidente Saca tuvo la decencia, digámoslo, en términos políticos, de tomar la decisión de separarlo, y él renunció también. Pues exactamente lo mismo. Eso mismo que ustedes criticaron es lo que están haciendo. Y como si esto fuera poco, un ministro, un viceministro de inversiones le vende $750,000 al Estado en mascarillas por una empresa formada por 2 de sus empleados. Vemos el otro presidente de FONAES, le vende al Estado. Luego la presidenta, o ¿cómo se llama? La comisionada presidencial, no solo incide en que contraten a sus parientes, sino que incide en que le den a una de sus hermanas un cafetín, que por cierto, anda tú, como cualquier ciudadano, a aplicar a ver si te lo dan tú. Financiado. Entonces, ¿cuál es el requisito entonces para que te otorguen algo y en el Estado y le vendas algo al Estado? Ser pariente, amigo, primo, ochero del funcionario que decide. O sea, lo mismo, el mismo lastre de corrupción de siempre. La misma corrupción. Esto es peor. Okay, esto perfecto. es grado superlativo. Y solo quiero señalar digamos al cuadrado, papá. Sí. Solo quiero señalarlo porque es bien importante el hecho de que la Asamblea Legislativa, por lo menos se lo he escuchado al señor presidente de la Asamblea, pretende que se hagan probablemente las reuniones del Pleno ya vía virtual. Sí, eso le vamos a hablar al retornar. Bueno, de acuerdo. Volvemos, amigos televidentes, porque el doctor Ulises del Dios Guzmán ha puesto también otro ingrediente en lo que nosotros vamos a discutir esta noche. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y tal como lo decía el doctor Ulises del Dios Guzmán, se pretende que las sesiones solemnes y todos los trabajos de la Asamblea Legislativa sean de tipo virtual. Veamos qué dicen los diputados referente a esta situación para que con nuestros panelistas podamos desarrollar este tema. Veamos.
darle, considerar la no venida de algún diputado siempre y cuando éste tenga algún problema de salud o algún motivo de fuerza mayor. Las comisiones virtuales no se pueden hacer si no se reforma el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Sería una buena medida. Lamentablemente hay algunos colegas que no quieren eso. Sería una buena medida porque desalojamos este recinto legislativo que ha sido un foco de infección, ha sido un foco de contagio la Asamblea. Lo que se ha estimado es que hay que solicitar la opinión también jurídica y el mecanismo para validar legalmente en el caso de que esas se adoptaran. Pero ciertamente este es un tema que está en proceso. No es procedente en este momento mientras no exista una reforma puntual al reglamento interior. Acordémonos que el proceso de formación de ley inicia desde el momento que ingresa una pieza de correspondencia al Salón Azul, a iniciativa de un diputado o de varios diputados, y esta llega a las comisiones. Por lo tanto, en ese proceso de formación de ley no debemos de equivocar. Aquí está la nueva discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Tal parece que no habrá sesiones virtuales, doctor. Usted estaba desarrollando el tema. Bueno, yo lo que mencionaba es que entiendo que ya han hecho sesiones virtuales de comisiones. Lo que ocurre es que, por supuesto, lo que ahí se decida no es definitivo porque eso necesita pasar al Pleno, donde se toman las decisiones. Pero también las sesiones y las decisiones de comisión ya se convierte en un predocumento para ser conocido eventualmente en el Pleno. Por lo menos ahí hay un indicio. Aparentemente no todos los diputados están de acuerdo. Ya realizar sesiones de la Asamblea en Pleno, en virtuales, también hasta ahora no han hecho ninguna. En realidad, en mi opinión, no debería de hacerse por la siguiente razón, y es el hecho de que, si bien es cierto, la Constitución no establece la forma de hacerlo, la forma de reunirse. Ahora, tampoco estaba previsto Solo en su dice momento. reunirse. Solo dice reunirse. Y las reuniones puede tener dos acepciones. Una sea física, que pueden estén ser allí, virtuales. o pueden ser virtuales. Eso no inhibe ni tampoco le quita ni la solemnidad, ni le elimina la solemnidad que lo hagan virtual. Ni prohíbe, pero puede haber cuestionamiento por cuestiones de autenticidad y también de procedimiento, en el sentido de que, si bien es cierto, la Asamblea no lo está inhibiendo, pero cuando dice que se van a reunir para tomar decisiones en el Pleno, la intencionalidad en su momento, cuando se redactó la Constitución, era presencia física. Ahora, pero no inhibe que no se pueda hacer del otro modo. ¿Cómo hacerlo del otro modo? Necesitaría entonces una reforma al reglamento interno. Ahí quedamos, ¿verdad? Que se necesitaría. Que es lo que está diciendo el presidente, que probablemente no. Pero yo quizás le malentendí porque me dio la impresión que probablemente no, porque le temen al veto del presidente, pero ocurre de que la reforma, ni el decreto de creación, ni la reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa requiere de la intervención del Ejecutivo, de ser sancionado por el Ejecutivo, porque esa es una ley de organización y funcionamiento interna de la Asamblea Legislativa. Perfecto, amigos televidentes, vamos a pasar ya al siguiente tema, el cual es que todo aquel que pidió el 25% de sus ahorros en pensiones ya no lo va a pagar. ¿Qué les parece eso? Y miren lo que dijeron los diputados. Veamos, porque eso de una u otra forma pues va a ayudar a muchas personas. Las personas que retiraron el 25% y que ya cumplieron la edad, les aumentaron 5 años para que pagaran ese 25%. ¿Y por qué lo tienen que pagar si es dinero de ellos? Entonces ahora ese 25% no lo van a tener que pagar y se les tiene que regresar el 75% inmediatamente. Aquel segmento de la población que, de hecho, en el caso de las mujeres cumplieron los 55 años, en el caso de los hombres los 60, la ley ordena y dice de que para que usted tenga acceso a una pensión debe tener 25 años cotizados. Estas personas posiblemente solamente hayan logrado cotizar 15 años. Lo que se está diciendo, como esta persona no puede acceder a una pensión porque no cumple los requisitos para pensionarse, lo que dice el decreto es que se le regrese el saldo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes, señores, esta nueva disposición que yo creo que viene a beneficiar a muchos salvadoreños también, ¿verdad? Bueno,
lo que sucede es que es un tanto relativo. Con la última reforma que se dio en el sistema de pensiones en el año 2017, siempre quedó bloqueado el tema del acceso a los fondos. La única variante fue agregarle que podía retirar a partir del año 2019. A partir del año 2019 podrías retirar el 25%, si eras una mujer de 49 años en ese momento o si eras un hombre de 56 años en ese momento. Y ahí año con año, año 2020, 2021, 2022 y 2023. Hasta el 2024 se desbloqueaba completamente ese punto, el 25% en cuanto a la edad, siempre y cuando cumplieras el requisito de haber cotizado 10 años, podés optar a la devolución de un 25%, de manera que todas aquellas personas que cumplían el requisito en el año 2019 y en este año 2020 que han retirado el 25%, pues con esta reforma que está haciendo ahorita la Asamblea Legislativa, automáticamente ya no tendrían que devolver, no es pagar, el concepto ahí no es pagar, es devolver lo que ellos retiraron de su fondo de pensiones. La otra variante que agregan es que si no cumplís los 25 años que te dice la ley, pues, y ciertamente al llegar a los 60 años no tenés esos 25 años porque has retirado el 25%, pues automáticamente es mejor para ti porque te lo devuelven de un solo. Entonces eso es positivo, aunque nosotros como movimiento independiente, ciudadano no partidario, estamos promoviendo que se le pueda dar en este contexto de la pandemia, estamos trabajando para ello, que se le dé el 25% a las personas, independientemente si tiene o no esa edad que dice la reforma del año 2017. ¿Y los que ya retiraron el 25 pueden retirar otros 25? No, ya no, sería un poco difícil, pero bien se podría manejar esa parte. O la otra alternativa es que como Movimiento Ciudadano Independiente No Partidario estamos promoviendo es que al menos las personas que están siendo afectadas por el tema del COVID-19, pues de su salario, de su dinero ahorrado en las pensiones, se les dé por lo menos de aquí a 12 meses o a 18 meses un salario equivalente al 75% de lo que ellos ganaban, por si no están percibiendo salario, para que puedan equilibrar sus economías de aquí a un año o a 18 meses, que es una alternativa adicional que estamos promoviendo. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque vamos a conocer la posición del doctor Ulises de Luis Guzmán con estas medidas en el sistema de pensiones. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Doctor, injusto el sistema de pensiones, pero esto viene a aliviar algo. Bueno, tú has dicho la palabra clave que puede calificar, digamos, estas reformas que están haciendo. Es que en realidad no le están haciendo un favor al trabajador. Por ahí comencemos. Por ahí comencemos. Sino que lo que están haciendo es corrigiendo la injusticia del sistema, porque lo han amarrado de tal modo de que ahora la gente cree que le están haciendo el favor de que pueda retirar el 25% o que ya no tenga obligación de pagar. Pero ocurre de que es que él lo está debiendo, si es que lo que le han entregado es dinero del trabajador mismo, de modo tal que solamente agregaría esa parte de que no está pagando, sino que simplemente le van a entregar anticipadamente a la ley un dinero que le pertenece en el tiempo en que más lo necesita, porque eventualmente puede llegar a ocurrir que de aquí a los próximos años ya no necesite ese dinero. Y entonces, con la pandemia, por la pandemia, aquí cualquiera corre el riesgo de que de repente ya no esté. Así es que más bien lo agregaría que no le hacen un favor, corrigen un defecto, pero pues también hay que ser adecuado a las finanzas y que probablemente hay que ir regulando, digamos, la capacidad que pueda tener los AFP para entregar ese dinero. Sin embargo, agregaría lo siguiente, por lo que hemos visto, por esta piñata de dinero que hemos visto hasta este momento. Siempre ha sido la cuestión de que no hay dinero, no tenemos de dónde sacar, y ocurre de que pasa esta pandemia y ya llevamos aproximadamente, además del presupuesto de $6,000 millones para este año, más o menos como 5,000 millones adicionales en créditos, y ocurre de que para eso sí hay dinero, y por cierto que ese dinero no se ve dónde está. Entonces depende también de la voluntad
de los legisladores, en este caso, para corregir ese defecto y ahora en el momento en que más lo necesita el trabajador. Y fíjate que tú has dicho un elemento muy importante, quisiera amalgamar esta parte. Primero, porque el señor presidente, una de las propuestas que llevaba en el plan Cucatlán era hacer una reforma integral de pensiones. Pero hasta este momento no hemos visto ningún pronunciamiento oficial del señor presidente respecto al tema de la pandemia para poder coadyuvar la canasta o llevar un alivio económico a las familias que están siendo impactadas en la actualidad porque no solo han perdido su empleo, algunos les han suspendido el contrato laboral, y esto implica que el poder adquisitivo que ellos tenían para sostener a su familia ya no lo tienen. No vemos de parte del señor presidente que se esté pronunciando sobre este sector, y a mí me preocupa porque fue uno de los temas que él con ahínco defendió. Pero por otro lado también tú te recordarás, si no, tal vez si pudieras encontrar el video ahí, una de las cosas que dijo el presidente fue que también para aliviar la economía de la clase media es que iba a eliminar una gran cantidad de impuestos. Dentro de los impuestos que dijo que iba a eliminar era el 5% del CES, que es el impuesto que se paga por los servicios móviles y compra de computadoras y tablets. Todo esto al final solo quedó a nivel de campaña. Entonces no sé si estamos frente a más de lo mismo o a una hipocresía política que se ha venido dando desde hace más de 50 años en El Salvador, que cuando están en campaña dicen una cosa, pero ya cuando están en el poder ya es completamente otra, diferente. Vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir el nepotismo, vamos a ser transparentes en el tema de los fondos públicos, vamos a rendir cuentas de cara a la población. Pero hoy que están en el poder, comisionado anticorrupción de la oposición. Esas cuatro cosas, todo ha quedado nada más en letra muerta. Y luego, para poder apabullar o callar las voces disidentes de aquellos que han señalado todos los actos arbitrarios y abusos de los recursos públicos de El Salvador, crean o hacen o simulan como que crean una CICIES, cosa que no se llama CICIES porque no es Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, ¿verdad? Porque eso es una falacia completamente. Lo que es una oficina que investiga los casos que el presidente y la OEA quieren investigar, nada más. Pero no es una comisión internacional, porque para poder tener esa categoría tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa haya aprobado el proyecto de ley que en efecto le dé la garantía digamos, jurídica para poder investigar de la mano con la Fiscalía General de la República este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque el monopolio de la investigación, de acuerdo al 193 de la Constitución, lo va a continuar teniendo la Fiscalía General de la República. Ahora, ¿hay algún pronunciamiento, estimado doctor Ulises del Dios Guzmán, sobre esta comisión que dice que investiga la corrupción con respecto al caso del ministro de Salud, viceministro de Inversiones del Ministerio de Hacienda, la compra que se le hizo a Javi Performance por $12 millones, una empresa que apenas tiene un capital de 3.500 euros, que factura $300,000 al año? ¿Ha habido algún pronunciamiento de parte de estas CICIES con respecto a lo que le dieron a la hermana de la comisionada para operar el cafetín? ¿Ha habido algún pronunciamiento de estas CICIES con respecto a que se ha querido cooptar el Instituto de Acceso a la Información Pública, que por cierto, un comisionado que fue nombrado, que era director de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, lo recusaron varias veces hasta que terminó renunciando? ¿Ha habido algún pronunciamiento sobre esto? ¿Ha habido algún pronunciamiento sobre las CICIES con lo que ocurrió en el 9F, que se militarizó la Asamblea Legislativa y el presidente se sentó en la silla presidencial del presidente de la Asamblea? Brillan por su ausencia todas estas instituciones. Que dicho sea de paso, trata de meterte por favor al portal de transparencia de El Salvador. No hay ninguna información. Entonces, ¿por qué no hemos dado cuenta de todos estos actos de corrupción que los han tenido ahí, pero sepultados 2 metros encima de una gran cantidad de papeles? Porque fíjate que los medios de comunicación han sido insistentes. Sí. Han sido insistentes, y estos medios de comunicación que hoy ellos llaman sus enemigos se convirtieron en sus mejores aliados en el tiempo electoral,
Porque cuando querían atacar la corrupción de Arena, venía el presidente y todos sus seguidores y sacaban la nota de los 10 millones de dólares de Francisco Flores que publicó el Faro, con los cheques que recibió el partido Arena, que lo publicó el Faro. Pero ahora que el Faro le publica la corrupción, no, son medios pagados, son medios de la oligarquía, son medios que no vale la pena escuchar y no tienen veracidad lo que están diciendo. Claro, ahora no les conviene, pero cuando andaban en campaña, el dinero alcanza cuando nadie roba. Devuelvan lo robado. Hoy, presidente, los ciudadanos le decimos lo mismo. ¿Cuándo va a destituir al viceministro de Inversiones? ¿Cuándo va a destituir al ministro de Salud? ¿Cuándo va a destituir a la comisionada presidencial, presidente? Queremos escucharlo, porque eso fue lo que usted dijo, y eso es lo que espera el pueblo de usted. No espera nada menos, presidente. Porque ustedes se dieron baños de pureza y dijeron que eran impolutos, honestos, y solo comparados nada más, no sé, a Pepe Mujica. Eso fue lo que ustedes dijeron. Entonces eso es lo que espera la ciudadanía. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, tenemos más para ustedes, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora, en los últimos minutos de nuestro programa, vamos a hablar referente a lo que dijo el ministro de Salud. Vea, usted va a aparecer ahí en pantalla un titular de los principales periódicos de nuestro país. Ministro Alaví dice, mira Jaime, doctor Ulises, que no hay dinero para dar bonos médicos. Hombre, si esta gente se está muriendo. Hay más de 25 médicos que han fallecido como víctimas del COVID-19. Y no hay bono. No sé, amigo televidente, cómo usted puede ver esta situación. Me van a decir que a la Asamblea no le dio los fondos. El personal que ha muerto son 70. El impuesto era para eso. El impuesto era para eso. ¿Cuál impuesto? El impuesto que se había puesto al CES. Que ese 5% era para dar bonos a los médicos, bono a los policías y bono a los soldados. ¿Y qué pasó, pues? Ya no alcanza. Bueno... Mire, hoy, ¿a quién le van a pasar esa responsabilidad? Ahí vamos. En realidad, esto que están diciendo que ya no tienen dinero, que ya no les alcanza, no obstante de la gran cantidad y las promesas de eliminación de impuestos, pero realmente lo que hay es compromiso de lo contrario. Compromiso de impuesto al patrimonio, compromiso de incrementar 3% del IVA, compromiso de incrementar y ponerle impuesto más a la gasolina, compromiso... De incrementar los impuestos porque el Fondo Monetario más el Banco Mundial, para dar los dineros originales que dio, comprometió al presidente. El presidente está calladito ahorita, no dice nada porque no le conviene electoralmente, pero aquí la gente que crea o que creyó en la promesa del presidente que no iba a haber más impuestos y que iba a eliminar impuestos, creyó en promesas de Walt Disney, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Lo mismo que le ha ocurrido, por ejemplo, al personal médico que creyeron ellos que, bueno, incluso había una promesa de que les iban a incrementar los salarios, además de estos bonos, y ocurre de que no hay ni incremento de salarios, tampoco hay bonos, ni siquiera el seguro, no se los quieren dar. El seguro que por resolución de Constitución. Bueno, por eso, porque el presidente, pero lo que quiero señalar, el presidente vetó, o sea, no estuvo de acuerdo en darle seguro médico a ese personal. Entonces aquí realmente cuesta entender cómo la gente le sigue creyendo las promesas al presidente, si son puras mentiras, burdas mentiras. Entonces a este personal médico ellos tienen que comprar sus mascarillas, su equipo, sus gabachas, con el salario realmente tan escaso que tienen. En consecuencia, aquí vamos a un punto en donde yo señalo, estamos en la encrucijada. Tiene el presidente de la República que implantar una dictadura. Eso es lo que él necesita. No estoy diciendo que es lo que quiero, porque en ocasiones la gente se confunde cuando dice, va a decir que yo estoy promoviendo la dictadura. Él tiene necesidad de implantar la dictadura para que permanezcan los actos de corrupción en la impunidad. Esa tal CICIG que mencionaba Jaime, en realidad siempre fue una burla. Y nosotros lo dijimos antes de que viniera, que no podía ser una realidad. Pero lo que iban a hacer
porque si dijimos es que iban a montar una fachada de una CICIE para que investigara a los opositores políticos y económicos, y en realidad así fue. Así es actualmente. Lo extraño de esas CICIES es que firmaron un convenio entre la Fiscalía y la OEA para la creación de la CICIE. Y el presidente también, una carta privada que ni se conoce. A eso voy, que no se conoce. Entonces, ¿cómo es eso que hay un acuerdo que no se conoce? En lo que el presidente lo haga, a mí no me extraña, pero que haya participado la Fiscalía, sabiendo que ellos son los que tienen el monopolio de la acción penal, y que además se mantenga ese tal convenio en secreto, que no haya pasado a la Asamblea Legislativa, todas esas oscuridades no me hacen más que concluir que la tal CICIE primero es inconstitucional, es ilegal, lo que hacen es delictivo por parte de los que forman parte de esa comisión, y al mismo tiempo esta no es más que una maquinaria que en el fondo es una maquinaria de campaña electoral para desprestigiar a los que quiere desprestigiar, que le estorban al señor presidente de la República. Por eso es que no sirve para lo que debe de servir, que es controlar la corrupción e impedir la impunidad. Porque realmente, si para impedir la corrupción, si eso está en poder del señor presidente, si la corrupción que se está dando en este momento básicamente es la corrupción del Ejecutivo, no en otros órganos o poderes del Estado, es del Ejecutivo, de modo tal que él tiene todo el poder para que la corrupción continúe o se frene, pero la corrupción no se frena. Quiere decir que hay voluntad de que la corrupción continúe. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, con la despedida y las conclusiones de este programa. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, señores, ha llegado el momento en que sepamos las conclusiones de nuestros panelistas a esta hora de la noche, en conclusión con nuestro programa. Señores. Bueno, yo leí el último informe que creo que también el doctor aquí tuvo la oportunidad de leerlo, que son los índices globales de impunidad por una Universidad de México. Dentro de los países más afectados con la corrupción y la impunidad sigue estando El Salvador. Por ejemplo, de cada 10 actos de corrupción o crímenes que se cometen en El Salvador, el 70% queda impune. Esto significa que solamente el 30% alcanza a judicializarse. No implica que vayan también a condenar a esa parte. Con esas cifras se esperaba que cuando el presidente entrara al poder, pues esto cambiara, porque esas fueron las promesas que el señor presidente hizo. Sin embargo, al inicio todo comenzó muy bien, a despedir a todos los que habían llegado por nepotismo, sin proceso judicial, al estilo de los dictadores. Sin embargo, algunos salvadoreños al inicio lo vimos bien y dijimos, bueno, ya era hora que se limpiara el gobierno. Pero a la vuelta de la esquina estaba contratando a sus hermanos, a sus primos, a su tío y a sus cheros, que están ahora enquistados en el poder. Ahora, bajo este esquema, yo creo que lo que nos depara de aquí a los próximos 4 años en El Salvador no va a ser más de lo mismo de los últimos 30 años, sino una película de terror 3D que va a afectar miles de familias salvadoreñas, para los cuales debemos de prepararnos, no solamente por el tema de que vamos a quedar trasquilados con el tema de la pandemia, sino que además no veo o no visualizo un plan de reactivación económica que permita que miles de familias salvadoreñas recuperen el estatus que están en este momento perdiendo por el tema de la crisis que vive el mundo entero. Dicho de otra manera, si hay salvadoreños que tienen mejores posibilidades de irse para otros países, quizás va a haber, en definitiva, una inmigración masiva en este país, porque no se va a poder sostener la economía, un nuevo éxodo, y eso es lo que estoy visualizando, y quizás Estados Unidos no lo está viendo, pero esto va a ocurrir. Doctor. El éxodo siempre ha sido éxodo de necesidad. Solamente aprovecharía unos segundos para referirme a la Asamblea Legislativa, que no vaya a quedar el sabor de que les estoy sugiriendo que confíen
en modificar el reglamento interior para hacer las sesiones plenas de la Asamblea en videoconferencia, porque en realidad quien controla las transmisiones es el Ejecutivo, y en consecuencia si creen que eso va a impedir que la Asamblea vaya a poder reunirse, no es así. Si ellos confían en ese sistema, va a ocurrir que el señor presidente de la República les va a controlar físicamente por la fuerza a los señores diputados y a los señores magistrados, y les va a interrumpir las telecomunicaciones, de modo tal que no van a poder tampoco hacer videoconferencias ni videosesiones. Y por tanto el presidente se va a mantener así rotativamente con esa suspensión. Recordemos en los tiempos de la guerra, que permanecieron de 30 días en 30 días durante más de 2 años. Pues lo mismo puede ser este presidente, y este presidente solo necesita llegar hasta febrero, porque una vez que llegue en febrero o durante todo este tiempo, el único que va a tener permiso para andar haciendo campaña y para maniobrar y para hacer fraude al estilo antiguo va a ser el presidente y su partido político, y en consecuencia una vez que llegue a febrero, a las buenas o a las malas, él va a decir que tiene la mayoría y de ahí en adelante va a hacer lo que le dé la gana. Así es que le suplico como ciudadano a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia que ustedes son los últimos residuos de salvamento de la República en este momento. Desgraciadamente con la Fiscalía General de la República no sé qué es lo que le pasa. Muy bien, señores. Gracias de verdad por haber estado con nosotros en este programa. Les esperamos el próximo viernes, si así Dios nos lo permite. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Alfredo. Que Dios bendiga a la patria, que bendiga a nuestras autoridades y que podamos ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias que tengamos, porque tenemos un enemigo común: la pobreza, la corrupción, el nepotismo y la maldad. Bueno, yo le modifico un poquito. El enemigo común se llama Bukele, señores, aquí en El Salvador. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Le deseamos desde ya un buen fin de semana, cuidarnos, ¿verdad? Y que Dios nos dé vida. Adelante, El Salvador, la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente como funcionarios públicos. Quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.